La poesía puede verse como un lienzo donde a través de los siglos la humanidad ha plasmado sus pensamientos más íntimos, sublimes o controversiales. En referencia a este tema, la semana pasada tuve el privilegio de platicar con el doctor Jaime Labastida sobre poesía mexicana. En dicha conversación hicimos especial énfasis en el lugar que ocupa este género en nuestro Nuevo México. Hoy continúo mi conversación con el doctor Labastida en mi búsqueda de nuevas pistas que nos lleven a entender cómo la poesía puede alumbrar los oscuros rincones de nuestra identidad nacional y cómo la poesía puede ser referencia para explorar la evolución de nuestro idioma a través del tiempo. Volvamos, maestro, sobre ese asunto de la permanencia constante de la patria, porque otra de mis preocupaciones es que no nos resistimos a que las cosas cambien, no aceptamos esa idea. ¿Sí? Les decía yo hace un momento que me desesperan de pronto mis alumnos inventando formas de hablar distintas que yo no entiendo, encontrando claves de expresión que me parecen pobres, los veo reduciendo su universo a 20 palabras, ¿no? Y yo les recomiendo, a ver, la poesía, ¿por qué no se nutren en eso? Wittgenstein decía, los límites de mi lenguaje son los límites de mi universo. Bueno, eso es ¿Sí? justamente el asunto. Lo que se tiene que hacer es lograr que la gente lea más y que lea mejor y que relea y que se interrogue. Se ha tratado de reducir la lectura a una especie de proceso de información y no es así. Yo creo que en la lectura está la formación misma de nosotros, porque lo que nos proporciona es un enriquecimiento del lenguaje. De manera que lo que hace usted al exigirles a sus alumnos que lean y que lean cada vez más es completamente correcto y yo comparto su inquietud. Ojalá se pudiera Este lograr. Nuevo México es distinto, maestro, del que pudimos haber experimentado nosotros desde el punto de vista de la palabra. Mire, el lenguaje está en una evolución constante. No hay manera de detenerlo. Desde Saussure sabemos que la diacronía preside el movimiento del lenguaje y que es el habla, la forma como hablamos, lo que hace que los lenguajes se transformen. No hay manera de evitarlo. A mucha gente le asusta la incorporación que ahora se da de una enorme cantidad de elementos técnicos, de léxico propio de la modernidad. Claro. Y de la globalización aún más. Pero recapacite usted en que aproximadamente el 15% del léxico del español proviene del árabe, tiene una raíz árabe. Recapacite en que hay una enorme cantidad de palabras y de formas constructivas incluso que vienen del francés, sobre todo por la gran influencia que tuvo esta lengua en todo el mundo a partir del siglo XIX, o casi desde el siglo XVIII, y aún desde el siglo de las luces. Hay muchas palabras que seguimos usando que creemos que son completamente nuestras, castizas, y que vienen de otras lenguas. Nosotros decimos, soy más mexicano que el maíz. El maíz no es palabra náhuatl, No. es una palabra arahuaca, Sí. una palabra de las islas del Caribe. Y me llama la atención, maestro, cómo nosotros usamos para el gis, la palabra gis, que es el gypsum, ¿sí? Es una palabra y los griega. Españoles le llaman tiza. tiza. Y es Tiza una palabra la náhuatl. Sí. Es un intercambio, es quizá la única que fue a la península y regresó, porque en Argentina también dicen tiza. Dicen tiza y ese es náhuatl. Y nosotros usamos tiza solamente para el taco, Para del, el taco del del billar, o los sastres dicen que trazan el dibujo del traje que van a cortar también. con tiza. El doctor Jaime Labastida, por si usted no lo recuerda, es miembro de la Asociación Filosófica de México, director general de Siglo XXI Editores y miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Como bien indica el doctor en nuestra charla, pretender hablar de la identidad mexicana es un error muy grave, porque estaríamos hablando de los términos de una igualdad, de una ecuación.
Y además esto involucra que queramos inmovilizar un asunto que por su propia naturaleza se encuentra mutando y en constante transformación. Y como académico de la lengua, maestro, su preocupación, te iba a decir por dónde va. Tengo yo una cierta disputa con mis amigos los filólogos porque yo soy medio conservador. A mí me gustaba que la academia limpiara, fijara y diera esplendor al idioma. Y me dicen mis amigos los filólogos, mi querido amigo Nacho Martín, a ver, espérate, la academia no es policía. ¿No? Así es. La academia es alguien que consigna. Así es. Nada más. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es recoger las palabras que por su extensión, tanto en el tiempo como en el espacio, se considera que deben entrar en un diccionario. Muchas veces nos preguntan, ¿y por qué no han incorporado tal palabra? Bueno, pues porque no sabemos si va a durar o no. Y en efecto, algunas son palabras que están en la jerga de los jóvenes y al cabo de 10 años se olvida de ellas. Cuando yo llegué a la Ciudad de México hace más de 60 años, era común decir que alguien se había vaciado. ¿Qué vaciado? Pero vaciado significaba qué simpático, que Sí. ya no se usa. No. Pues otra palabra que hasta don Luis González y González incorporó en un ensayo de historia, la momisa. ¿Se acuerda usted de la palabra la ¿cómo momisa? no? Que en los 60 se usaba como... Yo le releo el ensayo del maestro González y González y digo, la gente ya no le va a entender ahora. Bueno, mire, Esa palabra no se quedó. pero ¿de dónde surgió? La chaviza, la momisa. ¿De dónde surgió? Surgió de que a partir del 68 la idea de juventud se modificó de manera radical. Yo recuerdo, y lo he dicho en alguna ocasión, que cuando Octavio Paz publicó La Estación Violenta, no me acuerdo si fue La Estación Violenta o Piedra de Sol, en fin, cualquiera de estos, hacia finales del año 57, por allá, Octavio Paz tenía en ese momento 43 años y lo saludó el libro, Fernando Benítez, diciendo que era el mejor libro de nuestro mejor poeta joven a los 43 años. 43 años. ¿Por qué lo dijo? Pues porque vivía Torres Bodet, Claro. Carlos Pellicer, recientemente había muerto Alfonso Reyes, en el 52 había muerto González Martínez, vivía Novo, vivía, ¿quién más? Gorostiza. Entonces, era un poeta joven. Después del 68, el que tuviera más de 25 años ya pertenecía a la momisa. A la momisa. Eran las momias, ¿verdad? O sea, cambió radicalmente la idea de lo que era la juventud. Ajá. En mi caso, y el caso de mi generación, pues pasamos de ser jóvenes a ser putrefactos, ¿no? Pasamos a ser momisa. No tuvimos ni juventud ni madurez. Como dice mi querido jefe, a veces la diferencia entre ser una joven promesa y ser un viejo imbécil es nada más una noche, ¿eh? Esto es muy importante al analizar la poesía, que por momentos puede parecer arcaica e inaccesible por el lenguaje en el que ha sido escrita, por las claves temporales que usaron los poetas. Pero el lenguaje que usamos actualmente, al igual que la literatura que consumimos, debe de responder a las necesidades de una sociedad moderna y a los usos contemporáneos de la lengua, que sabemos que es un fenómeno sociohistórico que cambia. Ya hablamos del ingrediente de la muerte, el sueño, el amor, maestro. Bueno, la mayor parte de los poemas que están aquí son poemas de amor. Algunos son poemas muy duros. Por ejemplo, no había incorporado en la primera edición a Eduardo Lizalde y ahora lo incorporo con un gran poema. Ojalá que lo pudiéramos oír, Eduardo Lizalde. Claro, tiene una voz muy buena. Sí. Eduardo Lizalde lo incorporó con El tigre en la casa, que es un poema que da el reverso del amor, es un poema de odio, es un poema durísimo en contra de la mujer que amaba, en fin. Y en la primera edición de López Velarde había recogido solamente un poema, A la agonía de Fuensanta, Hoy como nunca, me enamoras y me entristeces. Y ahora incorporo muchos poemas de lo que llamo el ciclo de Fuensanta, terminando con Hormigas, precisamente Hoy como nunca, y El sueño de los guantes negros. De manera que
se ha enriquecido muchísimo. El primer poema de amor y el primer poema de la antología es nada menos que Idilio Salvaje de Manuel José Otón. Yo creo que es uno de los poemas supremos de la lírica mexicana. Un poeta muy festivo, Otón, poco leído también. Es que se ha leído poco ya a nuestros grandes poetas, pero ese poema es un poema verdaderamente tremendo, en donde él disfraza incluso lo que considera un mero desliz ante el amor que tiene por su esposa, con una india brava, lo cual no es cierto, no era ninguna india brava, en fin, pero es un poema desgarrador que le causa a él un profundo dolor. Pues qué libro más redondo, maestro. Muchas tenemos gracias. aquí entre las manos, de veras ilustrativo. Es un libro para disfrutarlo. Es un Pues libro espero para que así sea. enterarse. Es un libro para ponerse al tanto en los tiempos actuales de la substancia, ¿no? Y recrearse en las letras de estos señores y señoras que escribieron en nuestro pasado y casi nuestro presente. Claves para entenderlos, dejémoslo así. Bueno, ya me convenció usted que siendo tautológica lo de la identidad. No, pero es un libro que debe ser gozado. ¿Verdad? Es un libro pensado también para el goce, para que se lea con entusiasmo y se goce con las palabras. No desdeño ningún tema, por más fuerte que sea. Reproduzco los poemas eróticos de Efrén Rebolledo, que son fuertes y que pueden escandalizar. Sí. Sin ningún tapujo. Me decía de lo modernista de Ortiz de Montellano, ¿no? Este asunto de la anestesia, ¿no? Del cloroformo, que tiene aquí materiales del sueño y distintos sueños. Maestro, no sabe cómo le agradezco esta conversación. Yo le agradezco a usted, Gabriel. Ha sido muy ilustrativo, la verdad, y creo que nos debemos de felicitar nosotros de poder tener a nuestro alcance, dentro del gran proyecto que es Círculo Editorial Azteca, este maravilloso libro que nos entrega usted, maestro Labastida. Pues muchas gracias a ustedes. Y le estoy muy agradecido. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, maestro. El mexicano es un individuo que muchas veces, o casi siempre, le teme al cambio. Aunque a veces no queramos, somos una sociedad bastante conservadora. Somos una sociedad que busca cambiar radicalmente solo para que todo permanezca igual que antes. Pero el cambio es algo que debe de ser bienvenido en nuestro país. Pues así como la evolución es positiva para nuestro sistema político, para nuestra organización social, de igual manera es positivo para la literatura, el lenguaje o la misma poesía. Porque solo promoviendo la continuación de ese incansable proceso evolutivo, será posible enriquecer el abanico de las disciplinas artísticas. Y en el proceso, no solamente tendremos una mejor creación literaria en nuestro país, sino que estaremos creando una base cultural e intelectual más elevada para este nuevo México.